La mayoría conocemos la famosa foto de Pogo el payaso. John Wayne, el inquietante personaje de Gacy, con el que actuaba durante los años 70. Con la cara pintada y un racimo de globos alegres, es un contraste marcado con el individuo perturbado y retorcido que Gacy realmente era. Pero no todas las fotos son inquietantes desde el principio. A menudo son las fotos que parecen más normales de una persona o una escena las que tienen algunas de las historias más oscuras detrás de ellas. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras examinamos tres fotos aparentemente inocentes con historias reales de crímenes oscuros detrás de ellas. Alan Ruby. El 12 de octubre de 2014, Alan Ruby, de 19 años, publicó esta imagen en su cuenta de Instagram con la siguiente leyenda: La universidad no sería ni la mitad de buena sin estas dos bellezas. Sin embargo, esta foto aparentemente ordinaria se vuelve mucho más siniestra cuando descubres que tan solo 3 días antes, Rubí había acabado con la vida de toda su familia y fingía no saber nada de la violencia que había ocurrido en la casa de sus padres. El padre de Rubí, Juan, y su madre, Alegría, residentes de Duncan, Oklahoma, eran empleados del periódico local llamado The Marlow Review. Antes, Juan fue editor de Duncan Banner y la familia vendió el negocio en 1997. Tuvieron dos hijos. Catalina, de 17 años, cursa el penúltimo año en la preparatoria de Duncan, y Alan, de 19, estudia en la Universidad de Oklahoma. Por lo que se sabe, la familia era adinerada. Rubí estaba acostumbrado a gastar en exceso, invitando a sus amigos a hospedarse en hoteles, viajando por Europa y regalándose zapatos de diseñador. Siempre llevaba un reluciente Rolex en la muñeca y siempre viajaba en primera clase, menospreciando a sus compañeros que apenas podían permitirse algo más que un paquete de fideos instantáneos para cenar. En una entrada de blog de marzo de 2014, escribió: "No hay mayor emoción que llegar a la caja de una tienda y deslizar tu tarjeta de crédito. Y en ese momento estás esperando que la pantalla diga aprobado. Empiezas a sentir palpitaciones en el corazón y te da una descarga de adrenalina. Para cuando ella te está entregando tus cosas, ya estás tan lleno de adrenalina, los 15,000 en total ni siquiera te afectan hasta que llegas a casa y ves los recibos". Pero el gusto de Rubí por la buena vida se había salido de control meses antes de los asesinatos. En enero de 2014, él se declaró culpable de un cargo de robo de tarjeta de crédito después de robar la tarjeta de su abuela. Debía $491 en multas y costos judiciales y estaba programado para comparecer nuevamente ante el tribunal el 12 de noviembre para su sentencia final. Sus padres habían pagado para que él fuera de viaje a Europa, pero él usó la tarjeta de crédito de su abuela para pagar las experiencias que tuvo allá, acumulando 5,000 encargos. 2 años antes de eso, según se informa, agredió a su propia madre después de que discutieron sobre sus hábitos de gasto. Ella decidió no presentar cargos. Para el momento de los asesinatos, debía $3,000 a una compañía de préstamos y estaba siendo investigado por haber robado y falsificado cheques por un valor de $17,500. Sin embargo, el robo de la tarjeta de crédito de su abuela fue la gota que derramó el vaso para Joy y John, quienes dejaron de apoyar económicamente a Rubí. La empleada doméstica de la familia, Rosie, testificó después que Joy le había contado entre lágrimas sobre las cosas que había escuchado de una amiga. Según se informa, Rubí andaba diciendo a sus amigos que nos iba a matar. La mañana del 13 de octubre de 2014, Rosie llamó a la policía. Estaba angustiada y explicó que al llegar al trabajo encontró a 3 miembros de la familia Rubí muertos. Un vecino recordó estar desconcertado por el triple asesinato, diciendo: "Eran una buena familia, siempre te ayudaban".
Si tu auto no arrancaba, venían y te ayudaban, o si tu perro se escapaba, intentaban atraparlo contigo. Cosas de buenos vecinos. Rosie dijo a los investigadores que no sabía si debía ir a trabajar el día 13, pues no había tenido noticias de Joy. Decidió pecar de precavida y se presentó en la casa de la familia de todos modos, donde, al poco tiempo, descubrió los cuerpos. Joy estaba en el suelo de la cocina y John boca abajo en la entrada al comedor. La familia llevaba muerta 4 días, horas después de que se descubrieran los cuerpos de su familia. Ruby fue arrestado por el caso de robo de tarjetas de crédito. Al enterarse de la muerte de sus padres y hermana, él, cito, lloró, gritó y tuvo dificultades para asimilarlo. Finalmente, dijeron los investigadores, él se calmó lo suficiente como para que pudieran entrevistarlo. Notaron que en ese momento, Ruby se había convertido en su principal sospechoso de los asesinatos, y no pasó mucho tiempo antes de que confesara. Ruby les dijo a los detectives que el 9 de octubre había tomado el arma de su padre y se acercó primero a su madre en la cocina. Cuando Joy se volteó, le disparó en la cabeza. Sin embargo, tras colapsar, ella seguía con vida, así que Ruby le disparó otra vez a su madre. Su hermana de 17 años, Catalina, estaba afuera pero entró, posiblemente después de escuchar el alboroto. Cuando ella entró a la cocina, él le disparó una vez. Ruby creyó que murió al instante. Su padre, Juan, fue el último en morir porque había estado trabajando todo el día. Al volver a casa, 1 hora después de que Catalina y Alegría fueran baleadas, entró a la cocina y vio a su hijo. Ruby disparó el arma, dándole un tiro en la cabeza a su padre. Al igual que su madre, su padre seguía con vida cuando cayó al suelo, así que Ruby disparó de nuevo. Tras los asesinatos, Ruby saqueó la casa para simular un robo fallido. Se llevó las grabaciones del sistema de vigilancia de su familia en casa y huyó al campus de su universidad. Deshizo del arma y de las grabaciones de vigilancia en un lago en el camino. Más tarde viajó a Dallas, donde su universidad jugaba un partido deportivo contra la Universidad de Texas, aunque él no asistió al juego. Luego se quedó con amigos en el Ritz-Carlton en Dallas. Ruby también admitió a la policía que dejó su teléfono cuando viajó a Duncan para que su verdadera ubicación no fuera revelada si los investigadores la revisaban. Publicó fotos de la vista desde su dormitorio la noche de los asesinatos. Él creía que si su familia estaba muerta, podría acceder a su herencia, pagar sus deudas y seguir gastando de manera extravagante. En 2016, Ruby se declaró culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado como parte de un acuerdo de culpabilidad, acuerdo en el que evitaría la pena de muerte que la fiscalía originalmente había estado buscando. Se le impusieron 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional y aceptó, como parte del acuerdo, no contactar a sus familiares, no obtener ganancias de sus crímenes mediante acuerdos de libros o películas y no comunicarse con los medios de comunicación. Juan Eduardo Robinson. Este retrato familiar de 5 personas sonrientes y un bebé parece completamente inocente a simple vista, hasta que te das cuenta de que el hombre con el suéter amarillo es uno de los asesinos seriales más perturbadores de Estados Unidos, y que el bebé, en su regazo, es el hijo de una de sus víctimas. John Edward Robinson nació el 27 de diciembre de 1943 en Cicero, Illinois. Un estudiante pobre de un hogar estricto y abusivo pasó su juventud peleando y dejando la escuela y la universidad. En 1969 fue arrestado en Kansas City por malversar $33,000 de una clínica médica donde trabajaba como radiógrafo usando credenciales falsificadas. Robinson asistió a la universidad para ser radiógrafo, pero abandonó tras 2 años. Le dieron 3 años de libertad condicional por este delito, pero violó su libertad condicional de inmediato al mudarse a Chicago sin permiso. En 1971 fue arrestado por malversar fondos como vendedor de seguros. Regresó a Kansas City y su libertad condicional fue extendida. Durante la siguiente década, Robinson continuaría cometiendo delitos no violentos, a menudo financieros. Se sabe que Robinson es responsable de 8 asesinatos,
pero pudo haber cometido más. Los investigadores han observado que hay periodos en su vida que siguen sin explicación. Varias de sus víctimas confirmadas no fueron reportadas como desaparecidas ni encontradas, lo que sugiere que podría haber muchas más víctimas desconocidas. Su primera víctima conocida fue Paula Godfrey, de 19 años, contratada por Robinson en su consultoría en 1984. Le dijo que la enviaría a ella y a varias otras empleadas, que en realidad no existían, a un viaje a San Antonio, Texas, para tomar un curso de habilidades administrativas, y la recogió en su casa el 1 de septiembre para llevarla al aeropuerto. Sin embargo, Paula nunca regresó. Vivía con sus padres, quienes reportaron su desaparición al no regresar. Robinson afirmó que no sabía nada sobre su paradero, pero días después apareció una carta mecanografiada en la puerta de los padres, supuestamente firmada por Paula. Ella tranquilizó a sus padres diciéndoles que estaba bien y que no quería verlos ni hablar con ellos. Nunca se volvió a saber de ella y las autoridades afirmaron en ese momento que, como era legalmente una adulta, no podían hacer nada si se había ido por su propia voluntad, tal como decía la carta. El crimen más notorio de Robinson ocurrió un año después, cuando conoció a Lisa Stacy, de 19 años. Lisa era madre de una bebé de 4 meses, Tiffany, y vivía en un refugio para mujeres en Kansas City. Robinson, bajo el alias John Osborne, invitó a Lisa al programa de alcance comunitario de Kansas City, que supuestamente creó para apoyar a mujeres desfavorecidas. Él visitaba refugios y hospitales para intentar atraer a mujeres a unirse, y afirmaba que se les daría alojamiento y comida gratis mientras estudiaban, y que él podría ayudarlas a conseguir trabajo después de obtener sus certificaciones. Lisa se entusiasmó con la idea, esperando darle una mejor vida a su bebé, y Robinson posteriormente las hospedó a ella y a Tiffany en un hotel. Sin embargo, a cambio de su hospitalidad, Robinson le pidió que firmara 4 hojas de papel. Poco después, Lisa llamó a su familia, llorando histéricamente y explicando que había firmado unos papeles. Su suegra, Betty, le dijo que no firmara nada, y ella solo lloraba. Y luego finalmente se calmó y dijo, «Aquí vienen ahora». Y colgó, y esa fue la última vez que supe de ella. Nadie volvió a ver ni a escuchar de Lisa. Su familia recibió una carta mecanografiada días después, similar a la que recibió la familia de Paula Godfrey. Supuestamente estaba firmada por Lisa. La directora del refugio donde estuvo Lisa recibió una carta que decía: «Gracias por su ayuda. He decidido alejarme de esta zona e intentar hacer una buena vida para mí y Tiffany». La madre de Lisa dijo que su hija no tenía suficiente habilidad en mecanografía para escribir cartas tan largas. De 1987 a 1993, Robinson estuvo en prisión por fraudes y violar la libertad condicional. Entre 1994 y 2000 desaparecieron 6 mujeres más. Sin embargo, se volvió más descuidado y para 1999 llamó la atención de los investigadores por su frecuente vínculo con casos de personas desaparecidas. Fue arrestado en junio de 2000 tras una denuncia por agresión sexual y otra mujer lo acusó de robo. Los investigadores buscaron en la propiedad de Robinson y hallaron los cuerpos de 2 víctimas en tambores químicos de 85 libras. Hallaron 3 cuerpos más en la propiedad. En 2003 fue declarado culpable de 3 asesinatos y en 2005 aceptó la responsabilidad de 5 más para evitar la pena de muerte. Actualmente tiene 80 años y sigue en prisión. En cuanto a la bebé que aparece en esa inquietante fotografía, ella es Tiffany Stacy. Días tras la desaparición de Lisa, Robinson se acercó a su hermano Donald y a su cuñada, quienes buscaban adoptar un bebé sin éxito hasta entonces, mientras usaban canales tradicionales. Dijo conocer a un bebé cuya madre se había suicidado y pidió $5,000 en honorarios legales. Donald y su esposa aceptaron y recibieron a Tiffany, a quien llamaron Heather. No fue hasta el año 2000, tras el arresto de Robinson, que descubrió su verdadera identidad después de que las pruebas de ácido desoxirribonucleico demostraran que era Tiffany Stacy.
Tenía 15 años en ese momento. Heather decidió conservar el nombre que le dieron Donald y su esposa, y fue adoptada oficialmente por ellos a los 18 años. Aunque Robinson fue acusado del asesinato de Lisa, su cuerpo nunca ha sido encontrado, y los hechos exactos que ocurrieron el día de su desaparición aún se desconocen. Franklin Floyd. Al igual que la imagen anterior, esta fotografía parece lo suficientemente inofensiva a primera vista. Seguramente esta es una simple fotografía de un padre y su hija. Desafortunadamente, esta foto es del asesino y violador convicto Franklin Floyd y una de sus víctimas, Susan Savakis, la hija de su primera esposa, a quien secuestró cuando era niña y eventualmente se casó con ella. Floyd nació en Barnesville, Georgia, el 17 de julio de 1943. Su padre murió solo un año después, dejando a su madre tratando de criar a 5 hijos sola. Ella luchó para llegar a fin de mes y al final los niños quedaron bajo cuidado. Floyd afirmó haber sido abusado física y sexualmente por otros niños y por el personal en el hogar infantil donde vivía. En su adolescencia, eligió la delincuencia. Su primer delito violento registrado fue en 1962 a los 18 años. Secuestró a una niña de 4 años de una bolera y la agredió sexualmente en el bosque cercano. Recibió de 10 a 20 años por secuestro y abuso de menores antes de ser liberado y enviado a una casa de transición en 1972. 3 meses después, intentó abusar de una mujer en una gasolinera, pero ella escapó. Fue arrestado, pero pagó la fianza y posteriormente huyó del área, convirtiéndose en un fugitivo. En 1974, Floyd conoció a Sandra Brandenburg, quien era madre de 4 hijos, Susan Savakis, de 5 años, Alison Brandenburg, de 3 años, Amy Brandenburg, de 2 años, y el recién nacido Philip Brandenburg. Floyd y Sandra salieron durante un mes antes de casarse, y ella se mudó a su casa con sus hijos en Dallas, Texas. Luego contó a los creadores del documental de Netflix, La chica de la foto, que estuvo en riesgo de perder a sus hijos. Cuando Floyd se le acercó en la iglesia, le propuso matrimonio y adoptar a los niños. Así surgió la unión relámpago. En 1975, Sandra recibió 30 días de prisión por emitir cheques sin fondos. Los niños se quedaron con Floyd durante su condena, pero al volver a casa vio que todos habían desaparecido. Encontró a Allison y Amy en un grupo de servicios sociales de una iglesia, pero no halló a Susan ni a Philip. Intentó presentar cargos por secuestro, pero las autoridades le dijeron que, como padrastro de los niños, Floyd tenía derecho a llevárselos. Floyd crió a Susan como si fuera su hija. A menudo daba declaraciones inconsistentes y contradictorias sobre cómo obtuvo la custodia de ella y la inscribió en varias escuelas bajo diferentes nombres. Ella debutó en una escuela de Oklahoma en 1975 usando el nombre Susan Davis. Al graduarse de la preparatoria en Georgia en 1986, ya usaba el nombre Sharon Marshall. Ella soñaba con ir a la universidad para estudiar ingeniería aeroespacial y había obtenido una beca completa para hacerlo en el Instituto de Tecnología de Georgia. Le contó a una amiga que estaba embarazada y que su padre no le dejaría seguir estudiando. Después, ella tuvo a su bebé y lo dio en adopción. Después, se mudó a Florida con Floyd y comenzó a trabajar como bailarina exótica. Pronto volvió a quedar embarazada y Miguel Hughes nació en 1988. Susana se casó con Floyd un año después, a los 19 años en Nueva Orleans, y ambos usaron los alias de Clarence Hughes y Tonya Tadlock. Durante su tiempo en Nueva Orleans, Susana dio a luz a otra niña llamada Megan, quien también fue dada en adopción. En abril de 1989, las amigas de Susana en el trabajo la motivaron a dejar a su esposo, a quien consideraban dominante y abusivo. Pero Susana les advirtió que él los mataría si lo hacían, señalando que Floyd se había unido a la orden fraternal de la policía a pesar de no ser oficial y que podía rastrearla a donde fuera usando sus conexiones. Pero para 1990, Susana se dio cuenta de que estaba cansada de la vida que llevaba y quería huir con su hijo. Y Kevin Brown,
un hombre con quien tenía una relación secreta. Trágicamente, Susana no pudo encontrar su final feliz. La encontraron muerta ese mismo mes, con solo 20 años, al costado de la carretera, fuera de la ciudad de Oklahoma. Había comida a su alrededor, lo que hizo pensar que salió de compras y fue atacada. Cuando volvía a la habitación del motel con Floyd, las autoridades teorizaron que había sido atropellada por un auto, y aunque estaba viva cuando la encontraron, murió en el hospital. Floyd dijo que se quedó dormido tras la salida de su esposa a comprar víveres. La verdadera identidad de Susan no se estableció hasta 2014. Tras la muerte de Susan, su hijo Miguel fue puesto en cuidado de crianza y Floyd dejó el estado. Los padres adoptivos de Miguel informaron que tenía control muscular limitado y no hablaba, pero que estaba progresando bien bajo su cuidado. En 1994 iniciaron la adopción. Mientras Floyd estuvo brevemente encarcelado, al salir intentó obtener la custodia de Miguel. Sin embargo, por sus antecedentes penales y porque su ácido desoxirribonucleico mostró que no era el padre biológico, se le negó la solicitud. El 12 de septiembre de 1994, Floyd decidió actuar por su cuenta. Cuando entró a la escuela de Michael, apuntó con un arma al director y logró secuestrar a Michael y asegurarlo en su camioneta. Fue arrestado 2 meses después en Kentucky, pero Michael no estaba por ningún lado. Y no fue hasta 2015 que Floyd admitió que le disparó 2 veces en la parte trasera de la cabeza al pequeño después de secuestrarlo. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. En 2001, Floyd fue condenado por secuestrar a Michael y sentenciado a 52 años sin libertad condicional. Poco después, se sospechó que estaba involucrado en el asesinato de Cheryl Ann Camso, de 18 años, una compañera de trabajo de Susan Meses. Después de su condena, los investigadores recuperaron docenas de fotografías de mujeres golpeadas y atadas, algunas de las cuales eran imágenes de Cheryl peor. Aún así, las autoridades también encontraron imágenes sexualmente explícitas de niñas jóvenes, incluida Susan. Las fotos estaban en un sobre, pegadas con cinta bajo un camión de Floyd. Se había visto a Floyd peleando con Cheryl después de que la acusó de denunciar a Susan por declarar mal sus ingresos, lo que provocó que perdiera sus beneficios del gobierno. Un testigo recordó haberlo visto golpear a Cheryl en la cara. Ella desapareció en 1989 y Susan y Floyd se mudaron de Oklahoma poco después, pero antes incendiaron su remolque hasta que se quemó por completo. En 1995, el cuerpo de Cheryl fue hallado cerca de la Interestatal 275 en el condado de Pinellas, Florida. Floyd fue condenado a muerte por el asesinato, pero murió en prisión en enero de 2023 por causas naturales a los 79 años. Felipe, el hermano perdido de Susan, fue hallado sano en 2019 y su identidad se confirmó por ácido desoxirribonucleico al año siguiente. Fue adoptado por una pareja que lo crió como su hijo desde las 6 semanas de nacido. Cabe destacar que el tercer hijo de Susan, a quien dio en adopción en 1989 en Nueva Orleans, también ha sido localizado. Megan Dufresne fue criada por Mary y Dean Dufresne y vivió una vida normal, feliz y saludable después de ser adoptada. Ahora ella tiene 2 hijos propios. Uno de ellos se llama Miguel, en honor a su hermano, y ahí tienen los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propios pensamientos y reacciones. Y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.